¿Alguna pregunta o algo que me queráis comentar? Porque va a pasar ahora el paso a Juan Carlos, que os quería comentar sobre contrato, algún contrato, ¿no, Juan Carlos? Sí, no, yo quería hacer un comentario recogiendo la sugerencia que Javier nos hizo la semana pasada, que quería que se comentase este aspecto que tiene que ver con una regulación muy específica del convenio de artistas, de actores en la Comunidad de Madrid, y que establece un criterio diferenciado y específico para, cumpliendo alguna serie de condiciones, establecer unos niveles inferiores de retribución a los participantes en esos tipos de espectáculos. Me estoy refiriendo concretamente al artículo 30, que es el 30, del convenio de actores vigentes en la Comunidad de Madrid, que me parece que pone de manifiesto además un asunto del que habrá que hablar largo y tendido en esta profesión nuestra que nos convoca. Se llama este artículo retribuciones en salas de pequeño formato y sin contrato a caché. Salas de pequeño formato. Este gran asunto para las artes escénicas en nuestro país, ¿verdad? Se definen en el convenio las salas de pequeño formato como aquellas que tienen menos de 200 localidades. Y se establece esta prevención convencional, esta prevención del convenio, para las contrataciones que no sean a caché, lo cual en principio parece que va de suyo, puesto que los teatros, las salas de exhibición con una capacidad de 200 localidades o menos, no sé si conocéis algún caso, yo no suelen hacer contrataciones a caché, puesto que son ya conceptos económicos inabordables que parecen pertenecer a otro ámbito de actividad ajeno a esta realidad, ¿no? Pues bien, el convenio para esas salas de pequeño formato, es decir, las que tienen localidades de 200 localidades o menos, establece que las actuaciones profesionales que ahí se lleven a cabo, o bien las de teatro escolar o institucional, es decir, relacionado también con actividades de carácter educativo, en esos casos y con esas condiciones, salas de 200 localidades o menos, representaciones profesionales o bien de carácter escolar o educativo, se rebajan las exigencias retributivas del convenio, y aquí se establece como mínimo un listón inferior, en razón del cual todos los artistas participantes en ese espectáculo podrán percibir una retribución acorde, lo que dice el convenio, al anexo 1 para los actores de reparto. Según las cifras actuales, en razón de las actualizaciones sucesivas que se han venido haciendo, las retribuciones fijadas hoy por hoy para los actores de reparto de espectáculos en vivo son de 76,67 euros día, o bien 1.513,97 euros al mes. Se permite, en consecuencia, que en las salas de pequeño formato no haya que alcanzar los mínimos retributivos para los actores de categoría, en la clasificación profesional de categoría que esté por encima de lo que se cataloga como actores de reparto. Y junto a este fenómeno de las salas de pequeño formato está lo que el convenio define también como reparto colectivo. Las compañías de reparto colectivo son aquellas en las que no hay un protagonismo diferenciado
donde más o menos la contribución artística de todos sus integrantes es homogénea, es parecida en todos los supuestos, y entonces en estos casos también se permite rebajar los límites retributivos de los artistas que en ella participen. Si se trata de bolos, podrán cobrar todos a razón de las tarifas establecidas para los actores y actrices catalogados como secundarios, que actualmente son de 106,65 € diarios, o bien de 2.109,20 € mensuales, si es que existiera un contrato de esa duración. Para los bolos y para la temporada se establece nuevamente que la retribución mínima exigible sea la que las tablas salariales establecen para los actores de reparto, justamente las cantidades que antes hemos dicho. Y al mismo tiempo se crea una especificidad regulatoria respecto de las dietas, este bonito tema que tanto nos anima y nos hace quebrarnos la cabeza. Se genera el concepto de media dieta reducida. Media dieta reducida significa coger la media dieta y quitarle un puñado de euros y dejarla de esta manera en 38,24. En definitiva, esta especificidad establecida mediante la norma convencional establece la posibilidad, el reconocimiento y la regulación de las salas de pequeño formato y de las llamadas compañías de reparto colectivo, para los cuales, si cumplen una serie de requisitos las salas y las compañías de pequeño formato, que ahora os diré, pueden bajar los niveles retributivos de sus integrantes. Os voy a decir las condiciones para que las compañías de repertorio colectivo puedan serlo, puedan ser consideradas como tales. Justamente son 4. La primera es que la compañía, la empresa, no tenga durante el año una facturación superior a los 400.000 €. La segunda es que el caché por función, en el caso de que se estén haciendo funciones a caché, no sea superior a los 9.000 € netos. 9.000 € masiva. Que el reparto de estas compañías no supere las 10 personas. Y último, que haya una especie de síntoma de continuidad de compañía manifestado mediante la siguiente circunstancia: que haya al menos 2 de los intérpretes que tengan un contrato de duración determinada de al menos un año o hayan formado parte de las producciones de esa empresa durante las últimas 3 ocasiones o durante los últimos 5 años. 400.000 € de facturación anual, límite de 9.000 € en la facturación por caché, que no sean más de 10 y que al menos 2 de los que forman parte del elenco tengan esos signos de continuidad que digo. Solamente cumpliendo estos requisitos, condiciones que son vigiladas por la Comisión Paritaria del Convenio, pueden, en este caso, acogerse a este sistema. En definitiva, se trata de, como decimos, del rebaje de las condiciones de convenio para ver si es posible acoger dentro del mercado a las pequeñas salas y a las compañías que están caracterizadas por ser agrupaciones ocasionales y con una voluntad colaborativa, y comprobar si gracias a estas facilidades pueden o no formar parte de manera consolidada dentro del mercado. Y a mi modo de ver, me parece también el reconocimiento intrínseco por parte de la propia norma de que efectivamente las exigencias
convencionales impuestas muchas veces son ajenas a las verdaderas necesidades de un amplio espectro de los profesionales que forman parte de las artes escénicas. No sé, Javier, si con estos comentarios estamos satisfaciendo las curiosidades a este respecto, si esto genera alguna cuestión, alguna pregunta o si está claro y nos parece bien. Gracias. Hay una... Aprovechando que nos queda un poco y sin perjuicio de que podamos volver en alguna otra ocasión, me gustaría hacer unos comentarios de contenido sobre uno de los modelos de contrato que os facilitamos la semana pasada. Es el sencillito, el corto, por así decir, que me parece que es importante respecto de sus contenidos esenciales hacer siquiera una sencilla enumeración de los mismos. Es el que llamé contrato de distribución de obra escénica, y que es justamente un contrato de índole mercantil que vincula a una productora, ya sea una persona física, ya sea una sociedad, una asociación, una fundación, una unión temporal de empresas o lo que sea pertinente, es decir, a una productora, una creadora de espectáculos con una empresa vendedora de esos espectáculos. La relación entre la productora y la distribuidora. Este contrato que sobre una base previa de un asunto en el que tuve que intervenir en mi condición de asesor jurídico, corregido y podado en algunas cosas, es un contrato que os propongo con la confianza siempre dudosa de que soy un poco el autor. No hay derechos de propiedad intelectual sobre las obras jurídicas, así que puede circular libremente y admite correcciones, mejoras y enmiendas. Pero sí me parecía importante que os lo pudiera enseñar porque creo que mantiene los 4, 5, 6 elementos esenciales que creo que es importante para este tipo de relación y que lo pueden ser para otro tipo de relaciones mercantiles que tengan que ver o unir y vincular negocialmente a dos empresas que actúan en régimen de igualdad en el mercado de las artes escénicas. Entonces, si os parece, lo queréis abrir, lo hacéis, y si no, sencillamente voy haciendo el enunciado de estos contenidos. En este contrato, por supuesto, comparte con todos los contratos civiles la forma o el modo o la plantilla, por así decir, habitual, con su encabezamiento en la que se identifican debidamente las partes para que no haya derivaciones de responsabilidades a quien no corresponda, y la voluntad contractual de los que en ella intervienen, diciendo a qué se dedican y qué es lo que quieren, razón por la cual acuerdan hacer las cosas que ahora diremos. Dime, Penélope. No era Penélope, es que no lo he visto. Bueno, era el letrero de antes. Pues diga usted, Javier. Espero el final, que no tiene que ver con esto, Juan Carlos, es otra cosa. Bueno, bien, de acuerdo. Pues en este contrato nuestro de distribución de obra escénica, lo primero que haremos será identificar el objeto, es decir, cuál es el espectáculo que vamos a convertir en objeto de nuestra negociación. El objeto, para qué ámbito territorial y para qué ámbito temporal. Es importante, se trata de esta obra para tal territorio y durante todo este tiempo. El segundo contenido esencial me parece que consiste en determinar si esta relación se establece o no con carácter de exclusividad. Si para esa obra durante este tiempo
y para este territorio la vinculación se realiza o no se realiza con carácter de exclusividad, teniendo en cuenta que la vulneración de los criterios de vinculación exclusiva para cualquiera de las dos partes puede derivar unas responsabilidades no solo en la finalización del contrato, sino también de carácter indemnizatorio. Mi consejo profesional es firmar la exclusividad, puesto que la exclusividad no es eternidad, habida cuenta que se ha establecido una duración temporal de ese contrato, pasado el cual no es necesario mantener esa relación. Entonces, pero la exclusividad, sin embargo, excluye, si me lo permitís, la serie de problemas de solapamiento entre actividades negociales de ambas empresas que pueden rozar aquello que se ha convenido compartir. Entonces, a mí me parece, como consejo, que la exclusividad para territorio y tiempo es un buen fundamento, es un fundamento sólido para una relación contractual entre una productora y una distribuidora. Es necesario establecer como contenido tercero si el precio, en definitiva, el precio de venta del espectáculo. ¿A cuánto la distribuidora puede o no vender el espectáculo que está siendo objeto de contrato? Y en el modelo que yo os propongo, diferencio entre la venta a caché, para la cual se puede establecer, digamos, un catálogo de precios, en definitiva, en razón de los gastos variables determinados por el desplazamiento, y cuál es el precio de la función o en qué condiciones se puede establecer la venta de ese espectáculo a taquilla. En el modelo que yo os propongo, he puesto que se acuerde para cada caso, porque me parece que sería inagotable el abanico de posibilidades, el abanico de condiciones que habría que estipular para saber cuándo o no se puede vender un espectáculo a taquilla. Y son tantas y tan variadas las posibilidades que el mercado nos ofrece, como tantas y tan variadas las posibilidades de salas que ahora mismo hay en el mercado, que me parece conveniente que en razón de este contrato, durante el tiempo de su vigencia, se acuerde de forma consensuada y de forma particular para cada caso si se puede o no realizar una función a taquilla. El cuarto de los contenidos, en el modelo que yo os propongo, se establece quién firma con el tercero, es decir, quién firma con el empresario encargado de la sala de exhibición los contratos de exhibición. ¿La distribuidora o la productora? Mi propuesta es la que aquí reflejo, y es que efectivamente lo haga la propia compañía. La distribuidora negocia las condiciones, la distribuidora hace la labor de intermediación, pero que la firma del contrato lo haga la propia productora en lugar de la distribuidora, me parece también que nos elimina una fuente grande de problemas, como es el hecho de la, en su caso, extralimitación respecto de las obligaciones que haya podido llevar a cabo la empresa distribuidora en relación con el encargo que le ha hecho la productora o que han firmado expresamente. ¿Y por qué también? Porque a veces la representación por parte de muchas salas, sobre todo las salas que son titularidad públicas o de explotación pública, exige que esa representación no sea verbal ni privada, sino que se haga mediante documento público, es decir, mediante poderes notariales. Y esto es complicarse mucho la vida. Esto es complicarse mucho la vida, tener que darle poderes de representación a la empresa distribuidora para que la distribuidora, en nuestro nombre, se siente con la sala de exhibición y firme los contratos. Ojo, pudiera ser necesario. Imaginad que nuestra compañía es de nuestro país, pero tenemos distribuidoras en Alemania, en Grecia y en Polonia. Ojalá. Entonces, sí, necesitaremos unos artefactos de representación, es decir, unos artefactos jurídicos que establezcan la línea de vinculación que necesiten de todo ese despliegue. Pero en principio,
y para el ámbito nuestro yo propongo, en la medida en que no sea estrictamente necesario, que la vinculación con terceros sea realizada directamente por la propia productora. Hay que reservar un contenido más también para establecer cuáles son las competencias de la distribuidora en las labores de organización del bolo o de la temporada que se está vendiendo. Establecer realmente que la distribuidora sea quien se encargue de la organización por cuenta de la productora de las labores de preparación de las representaciones que se van a hacer en la sala contratada. Ese sería el quinto contenido esencial que creo que debe constituir el contrato de distribución escénica. Reservé un sexto para hablar de la necesidad y de la responsabilidad de la aportación del material gráfico y de promoción o de difusión de la obra, que me parece que es importante también disponerlo y que parece que por lógica correspondería a la propia productora del espectáculo. Y desde luego es necesario establecer los términos de retribución, los términos de participación de la distribuidora en los beneficios ocasionados como consecuencia de la venta del espectáculo. En el modelo que yo os propongo he establecido un 10% para las funciones de caché. Esto obviamente no hay ninguna norma que lo establezca, está guiado por los criterios de la libre contratación, pero es una cantidad bastante al uso en todas las funciones que en nuestro mundo establecen relaciones de representación, de gestión de negocio de otro, etcétera, etcétera. Yo aquí puse un 10%, nadie impide que sea el 15, que sea el 20, el 25, en fin. Y también he establecido una forma sencilla, aunque en la primera lectura parece un poco alambicada, para disponer un sistema de escala de retribución cuando las funciones contratadas sean a taquilla. En el modelo que yo os propongo se establece un 6% para los casos en que la función sea representada con la venta de un 60% del aforo. Y un 60% como mínimo, es decir, entre el 100% y el 60%, un 6% de retribución, y luego establezco un sistema de disminución porcentual de la retribución correspondiente a la distribuidora en razón de la cobertura que disminuya progresivamente también de la ocupación de ese patio de butacas, con un mínimo que pueda justificar lógicamente el trabajo de la productora, que en este caso se establece en un 3%. En definitiva, en este modelo se establecen dos escalones. Por debajo de ese 6%, que se bajaría a un 5% si el aforo se cubriese entre un 50 y un 60%, bajaría a un 4 si estuviese entre un 40 y un 50%, y bajaría a un 3 como suelo en el caso de que el aforo estuviese por debajo del 40%. Es un modelo retributivo que yo propuse en razón de lo que he podido observar que son las demandas de fijar esta serie de compensaciones por los trabajos realizados en los casos que he conocido. Pero insisto, esto tampoco obedece a ningún tipo de norma. Esto está guiado por la libertad de contratación y se puede establecer este sistema u otro más imaginativo o más provechoso para las partes. Sí me parece importante también establecer cuándo cobra la distribuidora y que esto sea cuando la productora lo ha hecho. Es decir, que esto es que sería principio de caja, sería pagar cuando he cobrado, ni más ni menos mediante la debida presentación de la factura por parte de la empresa que ha de cobrar. Establecer también o reservar un contenido para disponer la responsabilidad de cada una de las partes respecto del propio personal que tiene que contratar para llevar a cabo sus funciones. Dejarlo bien claro. ¿Quiénes son los trabajadores de quién? O en definitiva, ¿quién paga a los profesionales contratados por quién?
la compañía a los suyos, la distribuidora a los suyos. Y luego, por último, yo aquí me permití una cosa que os voy a recomendar desde mi experiencia jurídica para este caso y para todos los que sean. Estos contratos, en general, que unen el ámbito nuestro, o las relaciones de este ámbito nuestro, a menudo ofrecen problemas. Sí, el otro día yo decía que era muy importante para robustecer las relaciones de confianza sobre las que a menudo se basan esta profesión nuestra, poner las cosas por escrito. Pero al mismo tiempo he visto en mi experiencia que las dificultades o los problemas de interpretación o los malentendidos, por así decir, que se producen en este ámbito son siempre de tipo fáctico, muy pocas veces de tipo jurídico. Es decir, no se trata de interpretar ninguna norma aplicable, sino qué es lo que hemos acordado sobre esto. Y para saber qué es lo que hemos acordado para esto, francamente, no necesitamos jueces. Es más, en la medida que podamos, saquemos a los jueces de los problemas que podamos tener en el funcionamiento profesional dentro de este ámbito. Por eso, en la última de las cláusulas, yo propongo, la figura indispensable de un árbitro, de un buen componedor, que sirva para dirimir las diferencias que puedan surgir durante la vida de este contrato. Y solo intentado esto, poder acudir a contarle nuestros problemas a los tribunales. Es una cláusula que os recomiendo que pongáis, que consiste en definitiva en que tú y yo no nos hemos entendido en esto, pero busquemos el amigo común que también es de esto y que nos va a ayudar a interpretar o va a tener un criterio, es posible que bastante ecuánime, si tú y yo lo elegimos, por algo será, para dirimir estas diferencias que han surgido entre nosotros. Y bueno, estas son básicamente las cosas que quería contaros, que el otro día me quedaron pendientes. Y aquí tenéis a Evaristo, que está a vuestra disposición. Quería comentaros una pequeña... Con respecto a la tarifa plana, los autónomos, cuando las personas físicas se den de alta, la tarifa plana, no sé si sabéis a qué se refiere, es una reducción en la cotización durante 2 años, progresiva, y a mí me han llegado casos de que se dan de alta y a los 3 meses me doy de baja porque no voy a trabajar hasta después del verano. Ojo. En el momento que yo me doy de baja y no voy a volver a trabajar después del verano, sea el mes de julio y no voy a empezar hasta septiembre, consejo, si tú vienes disfrutando de la tarifa plana, no daros de baja. En el momento que os dais de baja, si os volvéis a dar de alta, habéis perdido esas reducciones. Con lo cual, para mí eso es muy importante. Si no habéis trabajado, si es la primera vez que os dais de alta autónomos, o han pasado 2 años desde la última vez que estuvisteis, o han pasado 3 años desde que os bonificasteis, os acogisteis a esa reducción, no hagáis tontería. Es lógico que alguien que no presta servicios, pues quiera, me doy de baja y me ahorro 120 euros, por ejemplo, o 100 euros. Pero luego, si empezamos en septiembre, esos 120 euros se nos ha convertido en 290 a pagar ya desde que iniciamos otra vez nuestra actividad. Con lo cual, es quizá más interesante el mantenimiento, pagando los 60 euros, protegemos meses de cotización y al final es más barato, incluso a las posibles ampliaciones que puedan dar por comunidades a esa tarifa plana. Luego también creo que se me hizo que había una consulta, que a lo mejor la tengo que matizar más, sobre la clase de rendimientos de la propiedad intelectual, que no sé si quién la había hecho, pero para... Vale. Entonces, ¿qué concepto se determinaba? Vamos a ver, esto, yo creo que ya la pregunta tienes claras las varias situaciones que se pueden dar. Efectivamente, pueden ser rendimientos del trabajo, si se ceden sus derechos de explotación, pueden ser actividades profesionales,
si se ceden los derechos, pero ya se tienen unos recursos propios, etcétera, o pueden ser actividades empresariales si no se ceden esos derechos. En función de eso va a llevar un tipo u otro de retención, que es también importante. Yo entiendo, si no recuerdo mal, los rendimientos del trabajo lo tendré que matizar, y ya os lo diré, llevaría un 19%. En actividades profesionales entraríamos entre el 7 y el 15%, y en actividades empresariales no llevaría retención, puesto que no está sujeta a esa posibilidad de retener en factura. En cuanto a la otra pregunta que creo que venía también en la pregunta, valga la redundancia, en la pregunta o en la consulta efectuada, de si se podía compatibilizar el desempleo con el trabajo por cuenta propia, hay una fórmula que efectivamente son los 9 meses o 270 días de prestación, que esto viene dado cuando yo me doy de alta. Yo he terminado un trabajo, solicito una prestación, en este caso contributiva, y me surge la oportunidad, o me voy a dar de alta como autónomo. Entonces, siempre que se solicite dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio de esa actividad, se podrá compatibilizar el cobro de la prestación con la realización de la actividad por cuenta propia durante 270 días. Luego, por otro lado, se comentaba el hecho de que hacías colaboraciones en cadenas, ¿no? Y se facturaba, también en el plazo de 15 días tendrías que comunicarlo al SEPE para que te procediesen a suspender la prestación, porque si no lo comunicas se puede dar la situación de extinción, con lo cual la suspensión siempre te da la posibilidad de reanudación, la extinción no. Entonces, bueno, creo que eso matizaré, miraré más, no me ha dado tiempo, pero lo vi hoy, pero la retención es, como os digo, 19 si es rendimiento del trabajo, 7 y 15 actividad profesional, y actividad empresarial no. Luego se da otra situación también para la propiedad intelectual que facturan o que los herederos. Entonces, en este caso se les da el tratamiento de rendimientos de capital mobiliario, que sería otra forma de... Eso lo conozco. Evaristo, pues hay una cosa, según lo que me estás contando, que no me cuadra con cómo estoy facturando. Por ejemplo, un libro que yo escribí y que publica una editorial a la cual yo le he cedido mis derechos de autoría, y cada año, normalmente es en abril, porque se computan los ejemplares vendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre y te los pagan en el siguiente trimestre del año. Normalmente suelen ser en abril las facturaciones. Pues me viene, has vendido 400 libros y te corresponde tanto de tus derechos de autoría. ¿Esos son rendimientos del trabajo? Porque puede pasar que a mí me llegue esa liquidación en un momento en el que yo no estoy dada de alta como autónoma. Ya. A efectos, aquí ceden los derechos de explotación y tú no, en este caso yo entiendo que serían rendimientos del trabajo. Rendimientos del trabajo que iría ligado a una alta seguridad social. Si no, es simplemente el concepto aplicable a esos rendimientos por parte de la administración tributaria. Vale. Porque rendimientos del trabajo, ¿me tienen que dar de alta? No. Pero sin embargo, tú cedes los derechos. Y en este caso, bueno, pues simplemente cuando te paguen, la imputación que tienen que hacer ellos a la hora de declararlos es como rendimientos del trabajo, y a ti te figurará como rendimientos del trabajo y la retención que te practican. Vale, pues es un 15 la retención que se me practica. Miraré, porque no, ahí ese matiz todavía no me ha dado tiempo, no recuerdo. Vale. Si es un 19, yo se lo contestaré a Antonio para que te lo pueda decir. Muy bien, gracias. Quería que ya había visto la consulta y vale. que, bueno, sí, que sabes por dónde va el tema, y sobre todo lo de los 270 días es importante, no todo el mundo lo sabe, porque muchos se centran más en el cobro único del desempleo y no es en esa compatibilidad.
que es muy interesante, porque para hacer el cobro único hay que justificar, mientras que en esa situación tienes ahí una compatibilidad de 9 meses o 270 días. Y muy importante a nivel general, lo de la tarifa plana, que ha habido mucha gente que luego se ha querido volver a dar de alta y han dicho, joder, si pago ahora 300 euros casi. Mejor mantenerse, porque con 60 euros te puedes tirar 4 o 5 o 6 meses y luego la diferencia que puede haber en esos incrementos, aunque a partir del año y medio y hasta los 2 años. Y es importante, o sea, no el ahorro inicial se puede convertir en un gasto. ¿Vale? Vale, tengo otra pregunta, pero es para Juan Carlos. Igual, si alguien tiene mejor otra pregunta para ti, o sí. O si no, la lanzo, no sé. Sí, Juan Carlos. Pues es justo acerca de lo último que has comentado en el contrato, ¿no? De la posibilidad, que es muy buena, de acudir antes a un arbitraje que directamente a los tribunales. ¿Se podría incluso ir más allá y decir, primero vamos a acudir a un sistema de mediación, luego a un arbitraje, luego a los tribunales si no hemos conseguido llegar a un acuerdo? Sí, claro. Yo es lo que propongo en los contratos nuestros. Es decir, que como digo, tienen una complejidad, una conflictividad que se manifiesta en saber qué fue lo que acordamos sobre esto. En definitiva, lo que propongo es, si se me permite, dificultar el camino a los tribunales. ¿Por qué? Porque si hay alguien que no entienda tampoco de esto, son los jueces. Entonces, conviene evitarlos. Entonces, establecer algún sistema para que si tú y yo hacemos un negocio, pero nos peleamos por algo, otro compañero de los que está aquí oyendo, que conoce el mundo, que sabe a qué me dedico yo, que sabe a qué te dedicas tú, realmente diga, yo creo que la solución de vuestro conflicto es que a ti y a mí nos puede parecer bueno, con lo cual ya hemos terminado, ¿sabes? Luego, si a ti y a mí no nos parece bueno, pues nos tendremos que ir a pelear delante de un juez. Pero ojo, al juez le tendremos que acreditar que hemos intentado lo del compañero. Entonces, hemos establecido como un estadio previo que nos puede ser un recurso mucho más útil para solucionar los conflictos que podamos tener que el irnos directamente a ponernos una demanda entre tú y yo. O sea que sí. Que me surge ahora, un laudo arbitral no es de obligado cumplimiento, si nos sometemos a un arbitraje. Sí, pero mira que lo que yo pongo ahí no es tanto un arbitraje tal como lo establece la ley, que también las cortes de arbitraje son como pretribunales. Son efectivamente tribunales compuestos por profesionales del gremio correspondiente, que están reglados, etcétera, y sus decisiones, sus laudos, son efectivamente de obligado cumplimiento. Pero esto, que ya es una cierta judicialización, sin llamarles jueces, es lo que propongo también en la medida que podamos evitarlo. Es decir, que lo hagamos entre nosotros. No sé si esto suena muy corporativo, pero creo que el propósito se entiende. Es decir, que sea justamente un compañero próximo a nosotros el que en el caso de que tengamos un conflicto dicte la sentencia. En definitiva, que a poco nos va a parecer bien, a ti y a mí. Es decir, pues mira, tienes razón. O lo ha visto con ojos independientes de tu problema y del mío, lo ha visto con criterio profesional, lo ha visto con tal, y a lo mejor esto tú y yo ya lo damos por bueno, ¿sabes? Entonces, es eso lo que propongo. Pero sí, los laudos arbitrales son de obligado cumplimiento y son ejecutables ante los tribunales, lo mismo que una sentencia. Vale, gracias. A ti. ¿Habéis hablado de las condiciones que se han modificado para las AIES? No, para las agrupaciones de interés económico. En cuanto a que a las deducciones del 20%, lo último que ha habido, no hemos hablado. Si a alguien le interesa, puedo mandar una... Bueno, las AIES no las he querido tocar porque ya es un tema un poquito más preciso. Si es verdad que hay unas reducciones
y que la figura de las agrupaciones de interés económico están basando mucho agruparse varias empresas para llegar a realizar una producción que en teoría o en la práctica no debería ser igual que la que realizan independientemente, pero hay veces que yo creo que se da o es muy igual, y con unas reducciones que ya las hay para las sociedades, etcétera, en el impuesto de sociedades, por las producciones, por la inversión en producción a las empresas culturales. Si esto os interesa, pues a ver, como creo que vamos a venir, o si no se lo daría yo a Antonio, un pequeño... Javier, ¿qué quieres concretamente? Esas reducciones de base que se pueden aplicar tanto a las sociedades como a las agrupaciones de interés económico en impuestos de sociedades, y que son, pasan los matices, son muy concretos porque yo os los expondré ahora de memoria, no me acuerdo, se han modificado y esas reducciones pues tienen que cumplir luego una serie de requisitos de inversión, etcétera. Lo único que se pueden establecer por unas propias sociedades o bien por agrupaciones de interés económico, que incluso se genera o se crea ahí la figura del prestamista o prestador y prestador que prestan dinero y luego se lo devuelven, etcétera, etcétera. Creo que es por ahí por donde vais, ¿no? Es una figura que se está dando, bueno, ya se lleva tiempo dando, desde que surgieron esas reducciones en el impuesto de sociedades. Y si no recuerdo mal, es en el impuesto del 2014 cuando ya se incluyeron. Miraré y haré un pequeño resumen y se lo pasaré a Antonio y que os lo pase para que podáis tener, y si necesitáis mayor aclaración o precisión, pues claro, ya sería más estudiar el tema, porque no es, tiene sus matices. Hay gente que lo ha lanzado ahí como que es una figura muy rentable, etcétera, pero bueno, no por el hecho de crear una agrupación no se puede acudir a esas reducciones o bonificaciones en la cuota del impuesto, del importe que vamos a invertir en esa producción. Yo os pondré los requisitos y eso sí, que es derivado también a las agrupaciones de interés económico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Se lo mandaré a Antonio y que Antonio y cualquier cosa pues se lo transmitís a él. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Hasta la próxima.